Un informe de la consultora Equilibra advierte que en un contexto de actividad estancada, la producción nacional de bienes transables retrocede en 35 rubros frente a las importaciones. Estamos ya en contacto con Gonzalo Carrera, que es economista senior de Equilibra. Hola Gonzalo, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Nosotros estamos preocupados. Recién veíamos el informe de Martín Buratti y nos gustaría hacerte una primera pregunta. Después de tu estudio, si tuvieras que definir hoy el estado de la industria manufacturera, que pyme, mediana o gran empresa es la que genera muchos puestos de trabajo frente a esta ola de importación, ¿cómo la definirías? Bueno, mira, nosotros desde Equilibra elaboramos este informe que bien mencionás vos, donde el foco estaba puesto en cómo la competencia entre la producción nacional y la importada empezó a crecer muy fuerte en estos últimos años, desde la asunción de Milei, comparando contra el tercer trimestre de 2023, previo a la asunción del nuevo gobierno, y paradójicamente también era el momento donde menos importaciones había, ¿no? Recordemos que era el momento donde era muy difícil acceder a dólares oficiales para importar y en ese proceso lo que vemos es que la economía en su conjunto está prácticamente en promedio en un nivel similar al del tercer trimestre de 2023, si la comparamos contra el tercer trimestre de 2025, que son los últimos datos que tenemos, pero con esta heterogeneidad sectorial que vos mencionás, y donde puntualmente las industrias más vinculadas a el agro, sobre todo alimentos y bebidas, no sufrieron una caída tan grande, sobre todo porque se comparan contra momentos donde las sequías eran más recurrentes, pero sí encontramos que 16 sectores de 20, que bien decías que compiten con el extranjero, perdieron mercado con las importaciones. Y ahí es donde fundamentalmente la apertura comercial, de la mano de un dólar relativamente barato, que si bien este año se encareció en torno a un 10% en términos reales, veníamos de un fin de 2024, principio de 2025, donde el dólar estaba en todos los medios, toda la discusión de qué caro estaba Argentina con respecto al resto del mundo. Entonces, Gonzalo, mirar apertura comercial con dólar relativamente barato, sabemos que, y sin una política productiva que genere algún tipo de transición a los damnificados, que son justamente los trabajadores de la industria textil, como bien decían ustedes, fue un combo bastante explosivo en algunos sectores. Sobre todo identificamos en lo que es industria, vemos que las importaciones de ropa crecieron un 188% desde el tercer trimestre de 2023, pero no fue uno de los sectores más perjudicados en términos de producción. La caída de la producción es en torno a 3%, o sea, creo que ahí vienen aguantando dentro de todo lo que vemos. Pero sí vemos una caída muy fuerte en lo que es telas, también textiles y calzados, ¿no? Ahí la caída de la producción ya asciende a 27% en telas y en calzados, que es de donde en general vienen importaciones directas del sudeste asiático. Gonzalo, ahí estamos viendo caídas del 30% en la producción nacional. Exactamente, teniendo en cuenta estos porcentajes y más allá de la cuestión técnica, cuando vos tenés la información y la empezás a procesar, si tuvieras que definir hoy el estado de la manufacturera, una palabra, dos palabras, ¿cuál sería? No, a ver, creo que en términos generales la industria manufacturera uno puede dividirla en tres grandes bloques. Un bloque que está muy vinculado al agro, que en Argentina es muy competitivo. Y no te pregunto las cuestiones técnicas. Discúlpame, no te estoy preguntando las cuestiones técnicas sobre las que vos ya trabajaste. Si estuvieses en la calle, en un bar, con amigos, y te preguntaron, antes de sacar el informe, che, ¿qué pasa con la industria? ¿Cómo definirías la situación? No, eso. Es muy heterogénea la situación. Es una industria argentina que está dividida en tres grandes bloques. Una está muy golpeada, que está muy vinculada a la industria textil, a los juguetes, a los electrodomésticos. Un sector industrial que está en riesgo de ser golpeado, pero que todavía más o menos resiste, que puede ser los autos, acero, que hoy en día empieza a mostrar muchas señales muy fuertes de crisis. Y otro sector que es competitivo, que es el más vinculado al agro, que hoy en día está menos golpeado y que hoy en día creo que gracias a la liberación de retenciones y ciertos estímulos al agro, todavía parece que el gobierno está dando señales de que ese sector
no va a ser de los más perjudicados. Pero yo no garantizaría que con un dólar barato, digo, el año pasado vimos importaciones de fideos, de panetones, no sé si se acuerdan en ese momento donde el dólar tan barato hacía que hasta en lo que somos más competitivos también la industria se vea perjudicada. Entonces, hoy en día la foto es esa. Yo veo una industria dividida en 3 grandes bloques y sin una política productiva que acompañe a los sectores más damnificados de esa industria, que como te decía, son los textiles, son los juguetes, son la industria de los muebles. De todos modos, Gonzalo, no es un problema de falta de consumo, sino de sustitución. Y la sustitución con el correr del tiempo, digamos que se va normalizando o naturalizando, lo cual es peor, sobre todo para aquellos que producen aquí en Argentina. Bueno, creo que al principio empezó a ser, digamos, tuviste un primer momento de principio de 2024 donde sí, el consumo cayó fuerte cuando Milei asume, devalúa, corrige algunos precios relativos. Ahí la recesión sí golpeó muy fuerte. Ya ahí venía cayendo los márgenes de ganancia de las empresas industriales muy fuerte. Después tuviste un segundo momento donde empezó a golpear más la apertura comercial y yo te diría que en los últimos meses de 2025 ya empezamos a ver señales donde sí el consumo también es una variable importante. Entonces, de una demanda más restringida que encima compite con lo importado es como un doble shock, ¿no? Son dos piñas a la vez a la producción nacional que nosotros en nuestra estimación de diciembre de la actividad económica nos da una caída interanual para la producción no agropecuaria en torno a 1%. Y los últimos 3 trimestres, la economía en su conjunto viene prácticamente estancada. Segundo trimestre del 2025, tercero y cuarto, prácticamente en promedio estancada, donde sobre todo los sectores no agropecuarios, sacando minerías energía, sacando intermediación financiera, que son los sectores más pujantes de la economía actual, el resto de los sectores está con una caída muy, muy significativa en el comercio y en la industria. Así que yo diría que la apertura comercial con dólar relativamente barato más caída de la demanda doméstica son 2 golpes en conjunto que deprimen los márgenes de ganancia de las empresas y que ahí se empiezan a ver las consecuencias sobre el empleo y el lado positivo para el gobierno, que es la caída de los precios, ¿no? El precio de la ropa relativamente se abarató porque no hay consumo y porque hay mucha competencia con lo importado, ¿no? Claro, pero seguramente el costo es alto porque 3 trimestres que vos recién detallabas de amesetamiento de la economía son una señal para tener en cuenta. No todas las industrias son capaces de reconvertirse. ¿Tenés algún dato de cuántas han caído y de las que caen? ¿Cuántas se reconvierten o definitivamente desaparecen? Mira, lo que estamos viendo es que está habiendo una caída de todo lo que es puestos de trabajo industriales formales muy significativa desde la asunción de Milei en general, pero paradójicamente un dato que pasó desapercibido a finales de la semana pasada es el tema de los puestos de trabajo en lo que no es formal. Y lo que estamos viendo es una sustitución en el empleo industrial muy paradójica, que cuando uno mira el empleo industrial agregado, uno ve un crecimiento pese a la caída de la producción industrial. ¿Por qué? Porque lo que está teniendo es destrucción de los puestos de trabajo de relación de dependencia formales en blanco, ¿no? Que serían como los puestos de trabajo de calidad, podríamos decir, y vemos un crecimiento de lo que es el cuentapropismo, el trabajo por cuenta propia, las changas, inclusive vinculadas a la industria, es decir, personas que pierden su trabajo, por ejemplo, en una industria textil podría ser, que pasan a ser costureras, que pasan a hacer elaboraciones de manufacturas con mucha menor productividad, con mucha menor protección laboral, con mucho menor salario en promedio. Entonces, estamos en esa paradoja donde por ahora la caída de las empresas formales y de los puestos de trabajo formales se están reemplazando paulatinamente o transitoriamente al menos por puestos de trabajo por cuenta propia, changas, que el año pasado estaba muy en boga el empleo de las plataformas. Bueno, este año estamos viendo algo un poco más abajo, que es este cuentapropismo más informal, porque dentro de todo el empleo de plataformas es en una empresa formal. Esto es cuentapropismo de menor productividad inclusive, ¿no? Lo cual es más dañino en el largo plazo para la economía. Una industria textil es mucho más, una industria textil con empleo en blanco, con empresas grandes, es mucho más productiva que una
un taller de costureras de menor productividad, ¿no? Hablas de paradojas y qué curioso, el gobierno está alentando una reforma laboral para blanquear la economía justamente, pero por otro lado la economía tiende a fomentar el trabajo, llamémoslo irregular o en negro, como se quiera llamar, es decir, sin aportes. Y hay un hecho en general estudiado que es que en general cuando las economías crecen, el empleo formal de calidad crece. Eso está muy vinculado. Hacer reformas laborales cuando la economía está cayendo, en general suele ser más dañino en términos de despidos, ¿no? Porque suele ser cuando más aumenta el desempleo. Hay que ver en qué momento se empieza a aplicar esta reforma, si es cuando la economía empieza a pegar la vuelta o sigue cayendo. Digo, eso parece una discusión menor, pero es relevante, y hay que ver qué incentivos hay a la formalización, ¿no? Que en algún punto la paradoja del 2025, la otra paradoja es que cuando uno ve el empleo, cuando ve la economía en promedio, creció contra el 2024 en promedio. Más o menos a nosotros nos da 4,2%. Pero cuando uno, ¿por qué? Porque venías del 2024 que habías caído muy fuerte en la primera mitad, ¿no? Entonces comparabas contra un momento relativamente mal. Pero cuando uno ve el empleo asalariado formal privado, que es este empleo que en general crece cuando crece la economía, no creció prácticamente en promedio. Entonces, lo que sí vimos es que esta economía, inclusive creciendo, creaba empleos monotributistas, que son como los nuevos empleos más formales que existen, y sobre todo destruye empleos en los sectores que más dinámicos, porque hoy lo que es energía también destruye empleos, porque todo lo que es petróleo convencional hubo mucha pérdida de puestos de trabajo formales, y intermediación financiera, lo que es el sector bancario, hubo un crecimiento del crédito, de los préstamos, de los depósitos durante el gobierno de Milei, pero todavía no se crearon empleos formales. Entonces, es una economía que necesita algún impulso formalizador. Hay que ver si con esta reforma que todavía se está discutiendo genera eso o no. Muy bien, Gonzalo Carrera, economista, te agradecemos mucho estas ideas que nos ayudas a pensar juntos aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes y que terminen.